tienes que hacer tú. Tú tienes que hacer exactamente lo mismo que yo voy a hacer, o sea, coger un ejercicio real y transformarlo a un diagrama de clases y a un diagrama a un diagrama de casos de uso y a un diagrama de componentes y a un diagrama ¿de qué? De implementación, de actividad, de estado, todo ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Entonces, voy a también a compartir pantalla. Listo. Ok. Bueno, entonces como venimos diciendo, entonces vamos viendo casos aplicados de los diferentes tipos de diagramas aplicados, digámoslo, a la parte real, ¿no? Entonces vamos viendo diferentes tipos de diagramas. El día de ayer vimos entonces no solamente cómo crearlos, sino transformarlos en diferentes formatos. Por ejemplo, vimos que ayer hicimos este diagrama de clases que lo transformamos en un formato JPG que queda como imagen para poder trabajar con él. ¿Listo? Y también vimos entonces que lo podemos transformar, por ejemplo, en documento PDF. ¿No? Esto dando la opción de Print PDF, que es una de las opciones para imprimir en PDF, y la otra, la de Export Save As, o sea, Export As, perdón, que es exportar como, y ahí vimos entonces cómo funciona cada uno de estos gráficos. ¿Ok? Muy bien, denme un momento, entonces voy a el de diagramación, aquí está. Ok, listo. Entonces, en ese orden de ideas vamos haciendo ejemplos reales, digámoslo, de la aplicación de cada uno de estos elementos. ¿Listo? Deme un segundo. Ok. Muy bien. Entonces, el diagrama, vamos viendo diferentes tipos de diagramas. Ayer vimos los dos principales, que es el diagrama de clases para los componentes estructurales, o sea, para los diagramas de tipo estructural, y vimos el diagrama de casos de uso, que es el principal para los diagramas dinámicos. Si somos honestos, la verdad, esos son los diagramas más comunes que se usan en este tipo de diagramación. Listo, el diagrama de clases, que pues es el más complejo, ya lo vimos, y el diagrama de casos de uso. ¿Ok? Bien, entonces hoy vamos a trabajar en base a los diagramas estáticos, ¿listo? Y diagramas dinámicos que nos hacen falta. Vamos a comenzar con el diagrama de objetos, ¿listo? El diagrama de objetos. ¿Qué es el diagrama de objetos? Ya lo hemos visto. Es aquel que nos, digámoslo, nos hace relación a un elemento de la clase. Me explico. Ayer nosotros, aquí lo voy a abrir, ayer nosotros hicimos un diagrama en base a, vamos a abrirlo en imágenes, hicimos un diagrama de clases, listo, en base al funcionamiento de una página web. Aquí viene la importancia de un diagrama de objetos. El diagrama de objetos es el que, digámoslo, nos representa una función de ese diagrama. ¿Sí me hago entender? Es decir, para ver si está funcionando correctamente. ¿Ok? Entonces, ¿cómo así? Entonces, nosotros ya no cogemos la clase, sino que cogemos un caso como si fuéramos realmente un cliente y vamos a comprar. ¿Sí? Por eso se llama diagrama de objeto, porque es un objeto de las clases. En este caso, ese objeto puede ser, digámoslo, puede ser un elemento, un momento, uno puede ser un objeto, digámoslo, simplemente nos hacemos referencia a un caso, a un elemento dentro de todo el diagrama de clases. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? Entonces, por ejemplo, vamos a representar en un diagrama de objetos una pequeña sección de este elemento. Vamos a hacer, digámoslo, el ejemplo de un cliente que generaliza una orden de compra y por lo tanto sale un envío. ¿Listo? Entonces recuerden, es como si yo cogiera solamente un caso, un ejemplo. Me explico. Clientes van a haber muchos, pero es como si yo cogiera el ejemplo de un cliente para ver cómo funciona, solo de un cliente. ¿Listo? El diagrama de clase solamente tiene el nombre como tal, aquí lo vamos a ver, tiene el nombre como tal y tiene algunos atributos. ¿Listo? Que aquí, a diferencia del diagrama de clases, en el diagrama de clases ponemos los elementos que pueden ir en el atributo, mientras que en el diagrama de objetos colocamos el valor.
¿Listo? Ya lo vamos a ver. Entonces vamos a comenzar un poco con eso. Bueno, la palabra objeto. Bueno, entonces, bueno, eh, bueno, a ver, listo. Entonces vamos a ver acá, vamos a abrir el diagrama para iniciar la explicación de los diagramas de objeto. Muy bien. Entonces ya sabemos, abrimos el programa Start UML, listo. Ya saben, borramos siempre, cerramos esto que es la evaluación, eliminamos el modelo para dejarlo en blanco y elegimos el modelo que necesitamos. En este caso es Object Diagram, listo. Object Diagram, diagrama de objetos. Muy bien, el diagrama de objetos, vuelvo y reitero, es un diagrama muy simple. En este caso vamos a representar simplemente esto. El cliente realiza una orden de compra y por lo tanto esto genera un envío. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería traducir esto en un diagrama de objetos? Es muy simple. Entonces, yo ya lo que hago es simplemente crear el objeto. ¿Listo? ¿Listo? El objeto. El nombre del objeto se caracteriza por dos cosas. La primera, el nombre general, que es en este caso, vamos a suponer que cogemos al cliente. Y pasa que tenemos un cliente que se llama Alexander Gómez. ¿Listo? Alexander Gómez es nuestro cliente. Ojo, aquí miren algo que hay que tener muy claro cuando hacemos los diagramas de objetos. Es que si pertenece a una clase, hacemos alusión a qué clase pertenece. Entonces simplemente, Alexander Gómez, dos puntos, ¿qué clase pertenece? Entonces, Alexander, ¿a qué clase pertenece? A la clase clientes. ¿Listo? Clientes. Muy bien. Listo, miren. Esto es un diagrama de objetos. ¿Listo? Esto es un diagrama de objetos. Que si tiene atributos, los podemos ir llenando. Ahorita les doy un ejemplo con atributos. Bueno, aquí voy a borrar un momentico. Listo. Entonces, diagrama de objetos. Entonces yo les decía a ustedes que íbamos a hacer el diagrama de objetos de la representación simplemente para no confundirlos tanto, de la representación de que el cliente realiza una orden de compra y hace un envío. Entonces, en este caso, Alexander Gómez, que es el nombre del cliente, o bueno, habíamos puesto, bueno, ahí estoy de pronto, no, sí, tenemos de principal elemento el nombre, ¿no? Cliente, nombre, entonces sí está bien. En orden de compra, entonces lo que haríamos sería lo siguiente. Quiero que miremos acá. Entonces, lo único que haríamos es crear otro objeto. ¿Listo? Ok, muy bien. Ese objeto se va a llamar, supongamos, orden. Solo el código. Entonces vamos a colocarle, por ejemplo, MBA45RFT. Dos puntos. Y este sería, ¿cómo se llama esa clase? Orden de compra. Entonces, orden de compra. Muy bien. Listo. Dirán ustedes, bueno, ¿y de dónde salió ese código MBA? Resulta y pasa que las órdenes de compra se identifican por un ID. Ah, pero le puse entero, entonces estoy mal. Aquí era un número. Pensé que era una referencia y no, es un número porque le coloqué in, es un entero. Entonces, cualquier número. Listo. Entonces, aparece un código y aparece que pertenece a la clase orden de compra. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo, nos está dando un ejemplo de cómo funciona nuestro diagrama de clases. ¿Cómo funciona? Simplemente el cliente Alexander Gómez genera la orden de compra tal, con el número tal. Entonces podemos hacer inmediatamente una relación directa, porque aquí no hay tipos así de relaciones como en el otro. ¿Listo? Y simplemente Alexander Gómez de la clase de clientes genera la orden de compra número tal y por lo tanto esa orden de compra genera automáticamente, podemos hacerlo aquí, ¿listo? ¿Genera qué? Entonces vamos acá a nuestra y lo vemos. Genera un envío que también va con un código, también es un entero. Entonces supongamos que el envío simplemente tiene 4 códigos, 4 números, entonces, ¿listo? 2 puntos, esto pertenece a la clase envíos.
un segundo. Listo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Vamos acá y hago una relación directa. ¿Listo? Miren lo simple que es. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo aquí? Estoy diciendo rápidamente, quiero que pongan atención. Estoy diciendo entonces, Alexander Gómez genera el número de orden tal y el envío tal. ¿Listo? Esta es la forma simple de ver un diagrama de objetos. Si quiero agregar atributos, claro que lo puedo hacer, pero entonces tengo que tener en cuenta qué atributos son. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, Alexander Gómez, que pertenece a la clase cliente, ¿qué atributos tiene? Entonces tiene el atributo teléfono. ¿Listo? Pero ese atributo teléfono es un número, entonces lo lleno el número. ¿Listo? Tiene dirección. ¿Listo? Dirección. Entonces, calle Cuarta, número 421. ¿Listo? Aquí, a diferencia del diagrama de dirección, compras, entonces compras, supongamos que esta es la única, listo, perdón. Entonces aquí, a diferencia ¿de qué? De lo que hacíamos anteriormente, aquí ya nos vamos a dar cuenta que ya se llenan son los datos. Alexander Gómez pertenece a la clase de clientes, teléfono, dirección, aquí ya llenamos los datos, o sea, los valores que tiene. Lo mismo acá, entonces la orden de compra tal. Listo, vamos a ver, vamos a llenarle algunos atributos. La orden de compra, entonces fecha de la fecha. Entonces, lo que pasa es que la compró hoy, 2 del 09 del 2021. Listo. El formato, ¿verdad? Perdón. Fecha. Entonces, vuelve y juega. 9 del 2 del 2021. Listo, perdón acá. Ahora, ¿qué más tengo? ID del producto. ID producto. Entonces vamos a suponer que ahí sí es una referencia. ¿Este es entero o qué es? Ah, no, esta sí es una referencia, porque es string. Entonces MB45FS0, por ejemplo. ¿Listo? Esa es una referencia. Ahora, cantidad. ¿Cuántos de este producto va a llevar? Entonces simplemente uno. ¿Listo? Y lugar de envío. Lugar de envío. Perdón. Entonces, Vitalito, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, miren, aquí estamos viendo cómo funciona un pequeño segmento de nuestro diagrama de clases. Entonces vemos que el cliente genera una orden de compra y que esto genera unos envíos. Entonces en envíos es exactamente lo mismo. Entonces simplemente agregamos y comenzamos. Entonces envío, ID del envío, ya lo tenemos. Costo de envío, entonces costo envío, entonces 10.000 pesos. ¿Listo? ¿Qué más? Lugar de envío. Y el lugar de envío es... ¿Qué? El lugar de envío es el mismo, Vitalito. ¿Listo? Lugar de envío, Vitalito. Fecha de envío. Fecha envío. Vamos a colocar la misma fecha del día de hoy. 9 del 2 del 2021. Y era al contrario, ¿no? 2 del 9 del 2021. Bueno, vemos que ese es el formato. ¿Listo? Listo. Entonces miren, aquí esto es un diagrama de objetos. Cuando ya las clases como tal, digámoslo, las relacionamos por medio, digámoslo, de un componente directo. ¿Listo? O sea, tomamos inmediatamente lo que es un ejemplo. Entonces estamos hablando, supongamos, si hicimos una base de datos de carro en el diagrama de clases, pues obviamente en este caso pues vamos a
hacer obviamente el carro que se compra, o si estamos haciendo una venta de, por ejemplo, de libros, entonces ponemos el libro que se vendió, el cliente que lo compró, la factura que se generó, ¿listo? O sea, aquí ya es que usted especifica cómo funciona, ¿listo? En este caso, vuelvo y reitero, tomé solamente cliente, la orden y los envíos. ¿Listo? Hubiera podido hacer un cliente cuando un usuario se registra, que puede ser cliente administrador, hubiéramos podido también hacer. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. ¿Ok? Entonces, este es un diagrama de objetos. Vamos, ya saben, a guardarlo como siempre. ¿Listo? Sabeas, diagrama de objetos. ¿Listo? Recuerden que lo podemos guardar, voy a estar haciendo esto constantemente, Sport Diagram as, listo, y lo podemos guardar por ejemplo como JPG. Entonces diagrama de objeto, listo, y lo guardamos como JPG. Ok, recuerden que tienen que cerrar el programa, o sea, eso ya se vuelve algo supremamente importante, entonces como para que lo tengan en cuenta. Ok, entonces ese es nuestro segundo diagrama estructural. ¿Listo? Que es el diagrama de ¿qué? En este caso, el diagrama de objetos. ¿Ok? Muy bien. Entonces hay que tener en cuenta muy claro, digámoslo así. ¿Eso qué? ¿Cómo se trabajan estos elementos? Bien, ahora sí vamos entonces al siguiente. Bueno, aquí tenemos el tema de clases, ya no vamos a usar el ejemplo de la página. La página web en este caso nos sirvió exclusivamente ¿para qué? ¿Para qué? Para eso del ejemplo que hicimos, ¿listo? O sea, nos sirvió exclusivamente para el ejemplo que hicimos de ¿qué? Para sacar el diagrama de clase, el diagrama de objetos. Eso lo hacemos comúnmente cuando hacemos un diagrama de objetos, lo sacamos de una parte del diagrama de clases. ¿Listo? Entonces por eso lo usamos. Ahorita sí no, porque ahorita el diagrama de componentes ya es algo más estructural. Bueno, aunque podríamos hacer un menú en la página web y obviamente el menú pasarlo ¿qué? A un elemento de sí, podríamos hacerlo así, pero sería muy simple, no miraríamos todas las relaciones. Entonces vamos a intentar ¿qué? Vamos a intentar buscar un ejercicio que nos sirva, digámoslo así, que nos sea útil. Bueno, vamos a abrir aquí Start UML, listo. Bien, bueno, entonces lo mismo, ya saben, abrimos, listo, simplemente eliminamos acá el modelo para que nos quede en blanco y comenzamos a crear nuestro diagrama de componentes. Entonces vamos acá a Model, a Diagram y Component Diagram, listo. Diagrama de componentes, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos que tener en cuenta con el diagrama de componentes? Entonces vamos acá, listo, ahí ya nos explicaban lo de esto. Bueno, el diagrama de componentes. Entonces, un componente, ahí lo pueden ver fácilmente, un componente es un elemento que es un bloque o una construcción física del sistema. Cuando hablamos de componente, hablamos de que el componente es todo un elemento. Por ejemplo, el menú de un programa puede ser un componente. La interfaz gráfica del programa puede ser un componente. ¿Listo? Si lo dividiremos así como, por ejemplo, en clases, poniendo el ejemplo de las clases que usábamos, entonces, por ejemplo, la página web puede ser un componente. ¿Listo? El cliente puede ser otro componente. ¿Sí? Depende de la abstracción que le hagamos al programa. Asimismo, podemos crear o manejar esto de los componentes. Tenemos una interfaz que describe a un grupo de operaciones usadas o creadas por los componentes. La interfaz y las dependencias entre componentes se grafican usando flechas o puntos. Esto quiere decir que son las dependencias, algo que hemos estado trabajando mucho, como la composición en los diagramas de clases. Es cuando un elemento depende de otro. O sea, si ese elemento no se da, entonces el componente inmediatamente no existe. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un ejemplo que nos ilustre esa situación. Entonces vamos acá. Diagrama de componentes. En este caso, para hacerlo muy general, vamos a hacerlo en base, por ejemplo, a un sistema de pedidos, algo similar a lo que tenemos en la página web. La página web, el cliente compraba o generaba una orden de compra, listo, y esa orden de compra nos hacía un envío. Entonces vamos a hacer algo parecido, listo.
Entonces, obviamente, como componente, si vamos a hacerlo de esa manera, puede ser, obviamente, el cliente. Entonces, el cliente va a ser nuestro principal componente, un componente. ¿Listo? Entonces, cliente. ¿Ok? Muy bien. Listo. Cliente. Ese sería un componente de nuestro sistema. Ok. Entonces, bien, el cliente. Como lo vamos a hacer estilo lo que les digo, vamos a hacer el proceso de un producto. Entonces, el siguiente componente sería el producto. ¿Listo? Y obviamente, el otro sería, entonces, aquí no le vamos a llamar envío, le vamos a llamar pedido. Aquí no tienen que llevar descripciones, así como en el diagrama de clases, pero el diagrama de clases es más completo. Tanto el diagrama de componentes como el diagrama de implementación son más dados a hacer, digámoslo, una forma simple de explicar algo muy complejo. O sea, simplemente es tomar los valores más importantes de nuestro sistema y representarlos de una forma sencilla. Por ejemplo, en este caso vamos a representar cómo funciona este elemento. Entonces, el cliente hace, digámoslo, va a solicitar el producto, pero para ello debe generar, digámoslo, un registro que, digámoslo, le vamos a llamar detalles. ¿Listo? Ojo con esto, mira, si yo doy clic aquí, yo puedo crear esta bolita, ¿listo? Esta bolita es la interfaz, o sea, digámoslo, es como el cliente esto se comunica a través de un programa o a través de un elemento con el producto. Entonces vamos a crear la interfaz, aquí va la interfaz, ¿listo? Ok, entonces la interfaz, esta interfaz se va a llamar, supongamos, detalles del cliente, ¿listo? ¿Listo? Entonces, detalles del cliente, o sea, aquí, o sea, el cliente para poder realizar la compra del producto tiene que digamos, los detalles sería algo así como datos del cliente. Bueno, pues cambiémosle a datos para que lo entiendan. Entonces, datos del cliente. Entonces, como registrarse, ¿no? Como hacer el registro. ¿Listo? Entonces, inmediatamente, bueno, aquí viene la cuestión. ¿Qué tipo digámoslo, de ¿de qué? De elemento puede haber? Por ejemplo, si ponemos dependencia, pondríamos de esta manera. ¿Listo? Se genera una línea punteada indicando que es dependiente del elemento. ¿Listo? Tenemos también la interfaz de realización, que es simplemente, veámosla acá, ¿listo? Que es la que nosotros usamos. Por ejemplo, si ponemos ¿listo? Bueno, denme un segundo. Creo que me estoy equivocando de relación. La de realización, sí. Dame un segundo. No, no me deja. Vamos a ver. No, sí. Bueno, en ese caso, entonces vuelvo y reitero, no, hago una interfaz de realización, esa es la que tengo que hacer, la relación que tengo que hacer, ¿listo? Y simplemente es eso, mira, el cliente para comprar el producto tiene que generar unos datos, es decir, crear una cuenta o registrarse, algo similar a lo que tenemos en la página web. Y luego simplemente el producto genera un pedido a través de un código, entonces es lo mismo. Aquí simplemente creamos una interfaz que puede ser, la podemos definir por el código, listo, entonces el producto genera un código de pedido, listo, y ahí simplemente hacemos la interfaz, listo, de realización acá, listo, muy bien, entonces ahí tenemos, ok, la ponemos por acá, listo. Ahora viene, entonces bueno, vamos y reitero de nuevo. Entonces el componente simplemente es el cliente, listo, pone los datos del cliente para acceder a un producto y al comprar el producto inmediatamente se genera un código que genera un pedido, listo. Entonces por medio de ese código podemos rastrear. Obviamente cuando un cliente compra un producto se genera una factura, entonces allí viene por ejemplo un elemento de dependencia. Esto de la factura, digámoslo en este caso, listo.
esta de la factura, vendría siendo, digámoslo, ¿qué? Vendría siendo un elemento de dependencia, puesto que cuando el cliente genera la compra de un producto, se genera una factura. Entonces, en este caso, no hay una interfaz, sino que directamente si es una relación de dependencia entre la factura y una relación de dependencia entre factura cliente, factura producto. Es decir, que si se da esa compra entre esos dos productos, inmediatamente se genera una factura. ¿Listo? Ese es un ejemplo claro, digámoslo, de que nosotros podemos obviamente realizar una función de dependencia dentro de un diagrama UML. ¿Listo? En este caso un diagrama de componentes UML. ¿Listo? Entonces ahí vemos la factura, obviamente, el cliente, los datos del cliente, el producto, el código y obviamente ese código que genera un pedido. ¿Listo? Bueno, vamos a hacer dos ejemplos acá para que lo entiendas mejor. ¿Listo? En este caso, entonces, diagrama de componentes. ¿Listo? Diagrama de componentes. Listo. Y luego ya saben que lo vamos a guardar también como imagen, ¿no? Diagrama de componentes. Listo. Bien, entonces voy a cerrar, vuelvo y abro. Ya saben que puede ser un poco tedioso, pero es la mejor forma de uno trabajar. Listo. Entonces, vamos acá, modelo, app diagram, bueno, primero, perdón, cierro el modelo, ok, model, app diagram, component diagram. Porque voy a hacer un segundo ejemplo para que me entienda quizás mejor con un elemento de software. ¿Listo? Por ejemplo, en un software nosotros tenemos un menú principal. Entonces, imagínate, tenemos una interfaz, un menú principal. De este menú principal se van a desprender, digámoslo, 4 opciones diferentes. O sea, nuestra página web, listo. O sea, usted llega a nuestra página web y en mi página web yo a usted le voy a ofrecer un menú principal. O cree un programa y dentro de mi programa yo a usted le ofrezco un menú principal. Es decir, en ese menú principal van a haber diferentes opciones. Por ejemplo, vamos a suponer que hay 4 opciones. ¿Listo? 4 opciones. Entonces, vamos a ver. Pero no van a ser relacionadas, vamos a hacer simplemente para que entiendan cómo fácilmente esto nosotros hacemos esto. Uy, se me fue por acá. ¿Listo? Entonces ya sabemos que dentro de mi programa tengo un menú principal. Entonces el usuario, la persona que crea, que ingresa a mi programa, entonces de este menú principal van a salir 4 elementos diferentes. ¿Cuáles son esos 4 elementos diferentes? Entonces vamos a suponer que estamos, ¿qué le ponemos yo? Bueno, vamos a suponer que es la página web. ¿Listo? Entonces vamos a suponer, entonces tengo un menú principal. De ese menú principal yo puedo, uno, registrarme. ¿Listo? Entonces ese registro me puede llevar a la siguiente. Entonces tengo una interfaz, obviamente. ¿Listo? Una interfaz. ¿Listo? ¿Qué es una interfaz? Pues obviamente un menú de ese elemento, ¿no? Entonces lo que pasa que dame un segundo si puedo hacerlo desde acá. Creo que desde acá puedo generar de una vez la relación, ¿no es? No, esta es una nota, una constante. No. Pensé que de pronto podía generar, pero no me generó una en su clase. Listo, muy bien. Entonces, ¿listo? Nosotros generamos una interfaz, que es esa interfaz donde el cliente, o sea, la persona da clic, por ejemplo, en cliente, inmediatamente va a salir una interfaz de registro para que la persona se registre como cliente. ¿Listo? Podemos tener bueno, obviamente aquí generamos la relación, obviamente. ¿Listo? Ok. Y aquí generamos la relación. Verá que siempre va del componente a la interfaz. Listo. ¿Listo? Entonces aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, entonces menú principal. Si doy clic en cliente, inmediatamente esto me abre una interfaz para poderme registrar como cliente. Pero el pasa que yo también me quiero registrar como administrador, ¿no? Entonces yo puedo registrarme como administrador, entonces lo mismo. Puedo simplemente generar una interfaz. ¿Listo?
una interfaz y registrarme en este caso como administrador. ¿Listo? Entonces obviamente la persona que está usando mi programa simplemente pasaría de... es que siempre tiene que estar seleccionado el componente antes de hacer la relación con la interfaz, o sea, con el punto. ¿Listo? Ahí muy bien. Entonces lo mismo acá, selecciono administrador, selecciono la realización y lo conecto. Ahora sí. ¿Listo? Entonces, en ese caso, eso es lo que estoy diciendo. ¿Cuáles otros dos componentes pueden ser? Pues accesos diferentes. Por ejemplo, vamos a poner que yo tengo un acceso que el cliente puede ingresar a mi página sin necesidad de registrarse. Entonces, por ejemplo, puedo colocar lista de artículos o lista de productos. Entonces, este sería lista de productos. ¿Ok? Para este caso de la lista de productos ya no habría una interfaz como tal porque no necesito registrarme directamente, entonces haría, perdón, haría directamente una relación de dependencia, porque pues obviamente si no selecciono esa opción, pues obviamente en los otros dos casos tengo una interfaz que permite la relación. Y lo mismo, entonces, bueno, puedo ser cliente, puedo ser administrador, por medio de una interfaz me puedo registrar alguno de estos dos elementos, o puedo irme directamente a la lista de productos, pero solo a ver la lista de productos. ¿Listo? ¿Puedo generar una compra sin haberme registrado? No, porque entonces no sería lo ¿qué? Lo ideal. Entonces, ¿qué más podemos colocar? En nuestra página tiene la lista de productos y los costos de envío. Supongamos que, no, sí, costos de envío. Vamos a poner que tengo un apartado de costos de envío. ¿Listo? Entonces, en ese apartado de costos de envío, pues puedo ver los costos de envío a las diferentes zonas. También puedo ingresar sin necesidad ¿de qué? De una interfaz, sino que solamente ingreso directamente. Obviamente, si ya quiero realizar una compra o algo, tengo que haber estado registrado como cliente o tengo que ir como administrador. Entonces ahí ya seguiría, ¿no? Entonces, si me registro como cliente, tengo la oportunidad de comprar un producto, esto genera un envío y ya se van imaginando entonces cómo usted puede ir ampliando este panorama y puede ir, digámoslo, estructurando su propio diagrama de componentes. A eso se refiere. Entonces, muchas veces este diagrama de componentes se usa mucho en la línea del software, ¿listo? Del diseño. ¿Por qué? Porque es que ya sabemos que podemos dividir los elementos entre componentes, entre diferentes interfaz o registros, ¿sí? Y obviamente tenemos componentes de dependencia, ¿listo? Entonces, ese es el segundo ejemplo de lo que es un diagrama de componentes, ¿listo? Entonces, vamos a guardarlo, sabeas, diagrama de componentes, ¿listo? Número 2, le voy a colocar porque si no me queda allí. Listo. File, Export Diagram JPG y lo mismo. Diagrama de componentes 2. Listo, señores. Muy bien, ya saben, cierran de nuevo. Ok, estos que están viendo aquí, los que vimos el día de hoy, tanto el diagrama ¿de qué? El diagrama de objeto como el diagrama de componente, obviamente uno se puede dar fácilmente cuenta de que son diagramas diseñados para mostrar la estructura, o sea, cómo está compuesto cómo está compuesto el sistema. Igualmente, este es uno de los que más uso yo personalmente. Listo, dame un segundo que es que este mouse me está molestando. Eso. Entonces, este es de los que más uso yo. Listo. Entonces, lo mismo, ya saben, abren, dejamos acá, eliminamos acá Delete from Model, vamos a elegir el modelo, a Diagram, y en este caso vamos, ay, se me fue el nombre, Deployment Nets. No, ese no es. Ah, no, sí es Deployment, sí, es Deployment, que es el diagrama ¿de qué? El diagrama de implementación, ¿listo? Acá lo vamos a ver, entonces acá que es el diagrama de implementación. Que el diagrama de implementación, digámoslo, yo por ejemplo, nosotros que vemos redes, lo usamos mucho. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es que el diagrama de implementación nos permite eso, más que todo es ver cómo se va a implementar un sistema. En el caso de las redes, pues obviamente las redes se implementan a través digámoslo, ¿de qué? De diferentes tipos. Entonces, nosotros simplemente estructuramos cómo se mirarían esas redes, cómo miraríamos el funcionamiento de una red a través de eso. Entonces, por eso nosotros usamos mucho lo que es el diagrama de implementación. ¿Listo?
Entonces es un diagrama para que a mí me parece bastante útil, en el sentido, vuelvo y reitero, de que podemos usarlo. Es más, en algunas ocasiones podemos hasta combinarlo con un diagrama de componentes que sí quisiéramos, pero aquí más que todo lo hacemos para ilustrar los nodos, cómo se conecta una red, cómo está, por ejemplo, establecido la configuración de la red que hago, ¿sí? Ese tipo de cosas realmente. O sea, es como eso, como tener un diagrama donde nosotros explicamos directamente cómo está compuesta una red, cómo están compuestos los diferentes elementos dentro de esa red, y así pues obviamente mostramos al cliente o a la persona o al usuario cómo vamos a estructurar y cómo va a trabajar todos los elementos que vamos a tener allí. Entonces, para mí es eso, o sea, es eso, digámoslo, la forma más simple, digámoslo, ¿de qué? De ilustrar. Entonces vamos a ver un diagrama de implementación, vuelvo a reiterar, para mí es uno de los más usados. Lo mismo, muestra el funcionamiento de un sistema. Entonces lo mismo, deployment diagram, o sea, diagrama de implementación, y es muy simple. Realmente yo tengo que tener muy claro que voy a diagramar acá. En este caso, si estamos hablando de algo de red, entonces vamos a implementar un diagrama de protección, ¿listo? De redes. ¿Cómo está conectada una red dentro de, por ejemplo, de un hospital, de un elemento, y cómo está protegido, cómo lo protegemos? Ok. Entonces, lo primero que va dentro de esa red son una serie de estaciones. Vamos a hacer solamente 3 estaciones como ejemplo, pero pueden ir 20, 40, 50, ¿listo? Entonces esta sería estación 1. Aquí la vamos a llamar estaciones, que son, digámoslo, los elementos que dentro de esto sería un computador, un móvil, listo, una impresora, bueno, depende. Pero pues, como les decía, vamos ¿a qué? A ponerlos acá. Bueno, voy a, en este caso, listo, en este caso lo copié, control C, control V, listo, estación 2, para no ponerme a dibujar uno por uno, listo, aquí tenemos la segunda estación, control C, control V, y tengo la tercera estación, listo. Entonces, estas estaciones, ¿qué son? Estas estaciones hacen referencia perdón, es que estación 4. Pero me quedaron sincronizados, no me sirvió. No me sirvió, iba a hacer la del perezoso, pero no me sirvió porque me quedaron unidos, digámoslo, de un solo elemento. Entonces no me toca hacerla completamente. Estación 1, listo. Vamos acá. Estación 2, listo. Ok. Y estación 3, listo. Estación 3. Muy bien, entonces en este orden de ideas, como te puedes dar cuenta, tengo 3 estaciones, que son los 3 elementos que obviamente hacen relación a mi red. En esta red voy a tener un servidor principal, el cual se va a encargar de recibir toda la información. ¿Listo? Entonces, en este caso, estas estaciones se conectan directamente ¿qué? A este servidor. Por eso tienen una conexión de dependencia, ¿no? ¿Listo? Muy bien. ¿Listo? Estas estaciones se conectan directamente al servidor. El servidor tiene, y aquí es donde, por ejemplo, el servidor tiene un firewall, o sea, un programa que lo protege de los accesos indeseados del Internet. Entonces, yo podría ponerlo aquí adentro, pero también podría colocarlo como otro elemento. Es decir, este elemento sería el firewall, ¿listo? Que es un programa que protege al servidor de los accesos. Esta es una comunicación directa. ¿Listo? Y ahí vemos. Entonces, este es el firewall. ¿Listo? Y resulta pasa que ese firewall va conectado a un, digámoslo, modem o como quieran llamarle. ¿Listo? A un router, perdón. A un router que es el que se encarga de distribuir la señal del internet. ¿Ok? Entonces, obviamente aquí vemos y listo. Entonces, miren, aquí estoy viendo cómo el sistema se conecta dentro de un servidor. Entonces, en ese caso, el router, que es el que está conectado a Internet, podría colocar otro dispositivo que dijera Internet, y ya sabemos que el Internet llega al router, el router pasa por el firewall, o sea, pasa el Internet por el firewall protege de ingresar, inmediatamente pasa al servidor, y el servidor lo reparte a cada una de las estaciones. ¿Listo? Entonces, este es un diagrama de implementación. Es un diagrama, digámoslo, sencillo, porque vuelvo y reitero, solamente nos muestra cómo está compuesto el sistema, cómo se ve,
cómo lo usaríamos, ¿listo? Yo podría hacer un diagrama de implementación de mi casa, entonces puedo colocar los móviles, un cuadrito para el router, entonces sé que todos los móviles se conectan a través del router, listo, al internet, ¿ok? Entonces, exacto, eso es un diagrama de implementación. Entonces es un diagrama sencillo que nos muestra simplemente la estructura de un sistema. No es necesario hacer este tipo de flechas, o sea, yo las puse ahí como para que veamos de ejemplo, pero realmente si usted me hace una comunicación directa, una comunicación doble, esta aquí, es exactamente lo mismo. Realmente aquí no hay mucho, o sea, no hay mucha, digámoslo, terminología técnica para, como en el caso del diagrama de clases o el diagrama de casos de uso, que tiene que ser uno muy específico con las conexiones. Aquí no lo es tanto realmente. Aquí simplemente es una conexión sencilla de cómo está estructurado, puede ser una red, cómo está estructurado un sistema, una página web, ¿listo? Todos esos elementos, entonces para que lo tengamos en cuenta. Entonces, esto es lo que llamamos un diagrama de implementación. Como se dan cuenta es muy fácil, muy sencillo, lo mismo. Perdón, vamos a guardar sabeas diagrama de implementación. ¿Ok? Listo. Y vamos a obviamente exportarlo como JPG. Implementación. Entonces, listo. Bien, okay. Bueno, entonces, aquí donde están, acá dice. Ok, aquí tengo pues obviamente la carpeta donde estoy guardando absolutamente todo. Voy a poner aquí estos para verlos. Entonces recordemos esto. Bueno, entonces tenemos el diagrama de componentes 2, diagrama de clases, bueno, diagrama de clases, diagrama de objetos y diagrama de implementación. Entonces, esos que tengo allí, listo, vamos a ver si, listo. Estos que tengo allí, por ejemplo, los vamos a ver, a ver todos. ¿Listo? Perdón. Esos que tengo aquí, como pueden dar cuenta, por ejemplo, es el diagrama de implementación, ¿ok? El diagrama de objetos, el diagrama de clases y el diagrama de componentes. Recuerden, estos, diagrama de componentes, diagrama de clases, diagrama de objetos y diagrama de implementación, son los 4 diagramas que solamente muestran componentes. Recordemos eso, muestran cómo está estructurado nuestro sistema. Ya sabemos que el diagrama más usado y el que más vamos a tener en cuenta es el diagrama de clases, donde son muy importantes no solamente las clases, sus atributos y sus operaciones, sino también los tipos de relaciones, que pueden ser, como lo hicimos acá, de herencia, de agregación o de composición. ¿Listo? Eso es lo que manejamos en los diagramas de clases. El diagrama de clases es el que más se usa en diagramas UML, es el más completo y por lo tanto es el que más se usa. Por eso es importante tener muy claro cómo funciona o cómo trabaja este diagrama. ¿Listo? No obstante, pues obviamente en este caso, pues vamos a ver los diagramas de objetos, que no son nada más que instancias, o sea, una instancia de lo que hace el diagrama de clases. Es más como para comprobar que lo que estamos haciendo en el diagrama de clases está bien. Porque si me pongo a hacer esto y me doy cuenta que uno de esos datos no sirve o no funciona o sobra de más, pues obviamente puedo simplemente ir al diagrama de clases y eliminarlo para indicar que está mal estructurado el diagrama de clases. ¿Listo? Y el diagrama de implementación, al igual que el diagrama de componentes, pues simplemente nos muestra cómo está compuesto el sistema. ¿Listo? Diagrama de componentes es lo mismo, solamente que es más tirado como para el área del software, como para el área de la electrónica. Para ese lado va más el de componentes. En cambio, el de implementación va más como para el área de red, como para el área digámoslo, de que usted quiere construir algo. ¿Sí me van a entender? Entonces, esa es como la diferencia entre el diagrama de componentes y el diagrama de implementación. ¿Claro? Entonces, pues estos son los primeros 4 tipos de diagramas que hemos de tener en cuenta. ¿Listo? Ahora nos vamos a ir a ver los diagramas dinámicos, o sea, los diagramas que más que mostrarnos cómo está compuesto, ¿listo? Perdón, se encargan es de mostrarnos cómo funciona el sistema, ¿listo? Cómo funciona, perdón, cómo funciona el sistema, ¿listo? Entonces, estos diagramas van más inclinados a esa área.
cómo funciona ese sistema y cómo se usa, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, para ello, ya hicimos el primero, ¿no? Ya hicimos el primero, ya hicimos el primero, que fue el diagrama de casos de uso, que es el diagrama más usado. Que ya como nos pudimos dar cuenta, los diagramas de casos de uso son diagramas que muestran cómo se relaciona mi sistema con los diferentes actores que influyen en él. Aquí poníamos un ejemplo, por ejemplo, donde poníamos nuestra página web, listo, y poníamos al cliente y al administrador. Entonces, que el cliente, ¿qué puede hacer en mi página web? Puede registrarse, agregar un carrito de compras y crear una orden de compra. Eso es lo que hace el cliente, y verificar los envíos. Eso es lo que puede hacer el cliente en mi página web. El administrador, ¿qué puede hacer? Registrarse, obviamente, pero puedes actualizar catálogo y verificar envíos. No puede hacer nada más. El administrador no puede comprar porque la función de él es administrar, no comprar. ¿Listo? Y poníamos un segundo ejemplo donde ya era una relación, digámoslo, entre el cliente y ¿qué? Y los diagramas y cómo los diferentes casos de uso se relacionan. Entonces decíamos que el cliente en la página web se registraba y por ende generaba una orden de compra, ¿cierto? Pero al registrarse también tenía la opción de poder pasar a un carro de compras. Entonces por eso pusimos la línea estén punteada, porque es una opción, nos permite pasar a esa opción. En este caso, o hacemos una orden de compra o pasamos al carrito de compras, por eso estén, porque es una opción. ¿Listo? Y ahora en la orden de compras, inmediatamente yo hago una orden de compras, se genera un envío del producto, lo que es una include, ¿listo? Porque quiere decir que ese envío del producto depende 100% de orden de compra, ¿listo? Entonces ahí veamos el ejemplo. Obviamente que en los casos de uso pues puede ser mucho más extenso, mucho más amplio, dependiendo pues obviamente de lo que queramos representar, ¿no? Entonces eso ya me lo hicimos en la primera, el día de ayer en la explicación de cómo trabajábamos los casos de uso, ¿ok? Entonces ese es un aspecto. Ahora bien, ¿qué nos compete a continuación? Entonces allí venía, ya vimos los diagramas de casos de uso, que los diferentes casos de uso, mirábamos los ejemplos de cómo podemos trabajar un caso de uso, que realmente es muy simple. Ahora, hablábamos de los diagramas, o sea, el siguiente diagrama, que es el que vamos a implementar hoy, es el diagrama de secuencia. ¿Qué es un diagrama de secuencia? Entonces, ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, mirábamos que los diagramas de secuencia se basan en un aspecto muy sencillo, que son, digámoslo, líneas de vida. ¿Qué son las líneas de vida? Son unas líneas que indican en qué momento preciso se envía un mensaje de un elemento a otro. ¿Listo? Entonces, ojo, para los diagramas para los diagramas ¿de qué? Se me fue el nombre. De los diagramas de secuencia podemos usar o bien sea actores, como por ejemplo lo hacíamos en los diagramas de casos de uso, o bien podemos usar objetos, así como lo hacíamos en el diagrama de objetos. Bueno, denme un segundo, voy a pausar acá la grabación para que me queden dos y no envíe la de ayer, voy a enviarla ahorita, la envío apenas termine la clase, envío esa grabación y ya la envío sea esta noche o sea mañana. ¿Ok?